Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy Bienaventurados Podcast y los invito a que me acompañen en esta reflexión, resumen de Carta a los Romanos. Vamos a hacer un resumen sobre qué habla Pablo a Romanos en sus 3 primeros capítulos. En esta epístola a los Romanos vemos que es uno de los tratados más profundos y fundamentales del apóstol Pablo sobre la condición humana y la salvación que Dios ofrece. En estos 3 primeros capítulos, Pablo nos lleva a un camino que revela una verdad ineludible. ¿Cuál es esta verdad ineludible? Que todos necesitamos la justicia de Dios. Hoy reflexionaremos sobre cómo estos capítulos nos confrontan con nuestra realidad, tanto individual como colectiva, y nos preparan para entender la gracia de Dios. Como primer punto, o lo primero que observamos y que resalta en esta carta, es que, y la vemos en Romanos desde el capítulo 1, versículo 16 y 17, el poder del Evangelio. Aquí Pablo comienza esta carta afirmando con valentía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí nosotros vemos el corazón del mensaje. ¿Y cuál es este? La salvación es un regalo de Dios para todos, independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestro pasado o de nuestra condición. Aquí observamos que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. No es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestra propia cuenta, sino que es un don que se recibe por fe. Pero, ¿por qué necesitamos nosotros esta justificación? ¿Por qué es necesario un Evangelio que salve? Pablo lo explica de la siguiente forma: la condición pecaminosa de la humanidad. Es por eso que necesitamos este evangelio que nos salve, que vemos en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Ahí Pablo comienza describiendo la situación trágica de la humanidad sin Dios. En estos versículos se habla de la rebelión del hombre contra Dios. El ser humano ha cambiado la verdad por la mentira. Ha empezado a adorar a la creación en lugar del Creador, y que hemos caído en toda clase de depravaciones. La clave aquí es entender que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esto es una verdad que muchos, no queremos escuchar. Es algo difícil de pensar que el pecado es algo externo, es algo que solo afecta a otras personas. Pero Pablo deja muy en claro que todos hemos pecado. El rechazo de Dios y su verdad el rechazo a Dios y a su verdad nos lleva a algo inevitable, que es la corrupción y al caos como humanidad. ¿Cómo eso podemos aplicarlo al día de hoy en nuestra vida? Es que nosotros debemos entender que hoy también vivimos en una sociedad que ha rechazado la verdad de Dios, así como lo está explicando a los romanos. La idolatría moderna puede que no sea a estatuas, pero nosotros hoy en día adoramos al dinero, al poder, a los placeres. Al igual que en los días de Pablo, las consecuencias de estas revelaciones, rebeliones, se ven en la composición moral y social que estamos viviendo hoy en día. Vuelvo a repetir, no adoramos a lo mejor explícitamente estatuas, pero sí adoramos otras perversiones. Lo que seguimos viendo en esta carta a los romanos, en estos primeros 3 capítulos, también es que nadie es exento. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 al 29, en el cual, después de describir la condenación de los gentiles, Pablo se dirige a los judíos, al pueblo de Dios. A ellos le dice: tú que juzgas a otros también eres culpable. Esto es un recordatorio para nosotros que la religión o las obras externas no nos justifican ante Dios. No importa cuántas leyes cumplamos o qué tan moralmente correcto parezcamos ser,
todos estamos bajo el juicio de Dios. Aquí Pablo introduce el concepto de que Dios juzga los corazones. No se trata solo de nuestra acción externa, sino de nuestras intenciones internas y la condición de nuestro corazón. ¿Cómo se aplica eso hoy en día? A veces nosotros como creyentes podemos caer en la trampa de pensar que por ser parte de una iglesia o por seguir ciertas normas religiosas estamos exentos de la culpabilidad. Pero la realidad es que ninguno puede justificarse por sus propias obras. Necesitamos humildad. ¿Para qué? Para reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué observamos también? ¿Qué más observamos en estos primeros 3 capítulos de Romanos? Es que todos somos pecadores. Dice Pablo, todos han pecado. Romanos desde el capítulo 3, del versículo 9 al 20, leemos eso. Este es el punto culminante de los primeros 3 capítulos que hemos tratado de hacer un resumen, en el cual Pablo dice con claridad, no hay justo ni aún uno. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí se desmantela cualquier noción de justicia propia. Tanto judíos como gentiles, tanto religiosos como irreligiosos, están bajo el poder del pecado. Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que la humanidad en su conjunto ha fallado en cumplir la ley de Dios. La ley, lejos de salvarnos, lo que hace es revelar nuestros pecados. Es como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Cuando cuando entendamos que todos estamos en la misma condición, perdidos, pecadores y necesitados de la gracia de Dios, es ahí cuando nos damos cuenta de la grandeza del Evangelio. Este es el único remedio para nuestra salvación. Y como último punto que vemos en estos tres primeros capítulos, de la carta a los Romanos, vemos la justicia de Dios revelada. Parte desde Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26, donde finalmente, después de mostrar la oscuridad de nuestra condición, Pablo nos da la esperanza. La justicia de Dios se ha manifestado. Esta justicia no proviene de nuestras obras, sino que de la fe en Jesucristo. Aquí radica el centro del Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar. Él pagó el precio por nuestros pecados y nos dio su justicia como un regalo. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida diaria? Es que hay una invitación el día de hoy a descansar en esta justicia. No importa qué tan lejos hayas caído, la gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestros pecados a través de la fe en Jesús. En Jesús nosotros somos hechos justos delante de Dios. Estos 3 primeros capítulos de Romanos nos confrontan con una verdad fundamental. Todos hemos pecado, todos necesitamos de la justicia de Dios y esa justicia solo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Que hoy podamos reconocer nuestra necesidad de su gracia y responder con fe y agradecimiento y humildad. Si hoy reconocemos que hemos tratado de justificarnos por nuestros propios medios, este es el momento para volver a Dios y a aceptar su justicia, descansar en su gracia y caminar en la libertad que solo Cristo puede ofrecernos. Este es el resumen de los primeros 3 capítulos que Bienaventurados Podcast comparte con ustedes el día de hoy. Que Dios los bendiga. Paz y gracia a su vida. Chao, chao, chao.